Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly, y hoy tengo un caso para ustedes que no creo que ningún otro youtuber de crímenes reales haya cubierto antes. Corríjanme si me equivoco. Pero sí, no creo que nadie más haya cubierto realmente este caso, así que puede ser uno del que no hayas escuchado antes. He estado trabajando en este caso sin parar durante la última semana aproximadamente, así que tengo la sensación de que este va a ser un video bastante largo. Si quieres, agradecería que le dieras un pulgar arriba a este video y te suscribieras si disfrutas este tipo de contenido y quieres ver más en mi canal. Normalmente hago esto al final, pero por alguna razón lo estoy diciendo ahora. Rápidamente, antes de entrar en este video, solo quiero informarles que este video está muy amablemente patrocinado por June's Journey. June's Journey es un juego de misterio de asesinato de objetos ocultos que se desarrolla en la década de 1920 con un elenco diverso de personajes. El personaje principal del juego es una mujer llamada June que intenta resolver el asesinato de su hermana Claire recogiendo pistas y en el camino descubre algunos de los secretos de su familia. Personalmente me gustan mucho los gráficos del juego, las escenas son realmente hermosas, son coloridas, son creativas y aunque es un juego de misterio de asesinato, en realidad he descubierto que es muy relajante jugarlo. Realmente disfruto jugando el viaje de June cuando estoy tomando un descanso del trabajo o justo antes de acostarme o simplemente cuando me siento un poco estresada. Este juego te permite escapar y concentrar tu cerebro en resolver un misterio. Te permite poner a prueba tu observación, pero al mismo tiempo no es un juego demasiado desafiante, por lo que es realmente fácil de entender y jugar, y es gratis para descargar. Está disponible en dispositivos móviles iOS y Android, así que si quieres intentar resolver un misterio por ti mismo, te recomiendo mucho que pruebes June's Journey. El enlace de descarga del juego está en la primera línea de la descripción. Ahora entremos en el caso de hoy. Quiero aclarar que mi intención con estos videos nunca es ofender o molestar a nadie que pueda haber estado involucrado con el caso. La información que he recopilado para este video proviene de varias fuentes diferentes en línea, todas las cuales están enlazadas en la caja de descripción. Y habiendo dicho todo eso, simplemente entremos en el caso de hoy. Entonces, este caso comienza en Cambridgeshire, que es un condado en el este de Inglaterra, y ocurrió en 2013. Y en Peterborough, que es una ciudad en Cambridgeshire, un hombre de 44 años llamado Kevin Lee ha sido reportado como desaparecido por su esposa Christina el 29 de marzo de 2013. Kevin Lee estaba casado y era padre de 2 hijos y trabajaba como promotor inmobiliario y propietario. De hecho, tenía su propio negocio llamado Quicklet. Kevin poseía varias propiedades diferentes en Peterborough y su negocio Quicklet significaba que podía alquilar estas habitaciones o alquilar estas propiedades a diferentes personas, pero más específicamente a personas bastante vulnerables, por lo que alquilaría estas habitaciones y propiedades a personas que recién habían quedado sin hogar o personas que acababan de salir de prisión, simplemente personas que no tenían mucho dinero y no ganaban mucho dinero. Irían con Kevin y él les permitiría alquilar una habitación o digamos que estas personas iban a su consejo local y decían que no tengo dónde quedarme, busco alojamiento, Kevin les ayudaría a alquilar rápido. La mayoría de las propiedades de Kevin estaban en Orton Goldhay en Peterborough y cuando no regresó a casa el 29 de marzo de 2013, su esposa Christina supo que algo estaba mal porque esto no era típico de Kevin, simplemente no regresar a casa y no dejar que nadie supiera dónde estaba. Y así la policía comenzó a investigar la desaparición de Kevin prácticamente de inmediato porque esto estaba muy fuera de su carácter y simplemente tenían un instinto de que algo estaba mal aquí. Y estas preocupaciones por Kevin solo empeoraron cuando el día después de que se informó su desaparición, su coche fue encontrado en un camino de granja cercano. Sin embargo, su coche claramente había sido incendiado porque cuando la policía lo encontró, pondré una imagen en pantalla, eran solo los restos quemados de su coche, por lo que alguien claramente había incendiado el coche de Kevin intencionalmente. Por supuesto, esto fue muy preocupante. Kevin Lee desaparece y luego, menos de 24 horas después, se encuentran los restos de su coche quemado. Esto implicaba para la policía que algo siniestro le había sucedido a Kevin Lee y por lo tanto necesitaban encontrarlo rápidamente, pero la búsqueda de Kevin no duró mucho, pocas horas después de hallar los restos de su vehículo. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una zanja en Newborough. Un hombre que había estado paseando a su perro por esta zanja se topó con el cuerpo de Kevin Lee y alertó a la policía.
Solo estaba caminando por el camino y él entró al campo y olfateó y luego volvió a subir, pero luego volvió de nuevo, lo que normalmente no hace. Y fue entonces cuando bajé para ver a qué estaba olfateando y vi este cuerpo debajo de este puente, justo aquí para este tiro. Contacté a la policía y me indicaron que me detuviera al otro lado de la vía y lo aguardara. El cuerpo fue rápidamente identificado como el de Kevin Lee, y Kevin fue descubierto vistiendo un vestido de lentejuelas negras de mujer, y este vestido que Kevin llevaba tenía varios agujeros porque Kevin había sido apuñalado hasta la muerte con un cuchillo al menos 5 veces en su pecho, y estas heridas de arma blanca penetraron ambos pulmones y su corazón. Kevin también fue posicionado en la zanja por el asesino de una manera muy humillante. Fue dejado boca abajo y el vestido que llevaba había sido levantado de tal manera que la mitad inferior de su cuerpo estaba completamente expuesta. Lo que vi fue el cuerpo de un hombre tendido al borde de una zanja de drenaje en un campo de agricultor, llevando un vestido negro de lentejuelas que había sido levantado por encima de la cintura. Estaba claro para la policía que quienquiera que hubiera hecho esto a Kevin quería degradarlo, avergonzarlo y humillarlo. La zanja donde se encontró el cuerpo de Kevin estaba en una zona muy remota y tranquila en Newborough. Literalmente estaba en un campo en medio de la nada, y la policía sabía que este hecho por sí solo significaba que iba a ser aún más difícil encontrar al asesino porque está en un campo, su cuerpo está en un campo en medio de la nada, es probable que no haya testigos del crimen. Además, como su cuerpo fue abandonado en un campo en medio de la nada, obviamente no había circuito cerrado de televisión alrededor de la zona, por lo que inicialmente no tenían nada en qué basarse. Lo único de lo que la policía estaba segura al principio era que quienquiera que hubiera hecho esto a Kevin debía conocerlo personalmente, porque este fue un ataque personal. Solo la forma en que se encontró el cuerpo de Kevin, como mencioné antes, sugiere que el asesino quería avergonzarlo y humillarlo, y obviamente tenía algo en contra de Kevin. Y también la forma en que fue asesinado, fue brutalmente apuñalado hasta la muerte. Eso sugiere que el asesino quería que sufriera. Sospeché que alguien tenía alguna razón en la vida de Kevin para hacerle esto, lo que planteó la pregunta: ¿en qué está metido Kevin? ¿A quién ha molestado? ¿Con quién se asocia? Y así, lo primero que decidieron hacer los detectives fue investigar la vida de Kevin Lee, averiguar quién era, qué hacía, a quién conocía, cosas así. Comenzaron a revisar los registros del teléfono móvil de Kevin y descubrieron que su esposa Cristina, el día que Kevin desapareció, su esposa Cristina había estado llamando prácticamente a cada persona en su teléfono para ver si sabían dónde estaba. Y mientras la policía revisaba los números a los que Cristina había intentado llamar, encontraron el número de una mujer llamada Joanne Dennehy. Y a medida que la policía investigaba más, descubrieron que el teléfono móvil de Joanne Dennehy había estado alrededor de lo mismo, proximidad o sitio sur como donde se descubrieron los restos del coche de Kevin al mismo tiempo que se incendiaba, si eso tiene sentido. Entonces, su teléfono estaba alrededor de la misma proximidad donde eventualmente se encontraron los restos del coche de Kevin el día que desapareció, y ella realmente tenía una conexión con Kevin Lee de la que hablaremos más en un segundo. Entonces, ahora Joanne Dennehy parece ser una posible sospechosa en el asesinato de Kevin Lee. Pero la policía comenzó a cuestionar si ella era la asesina. ¿Cómo sería capaz de cargar o arrastrar un cuerpo muerto por sí sola hasta el zanja donde luego fue encontrado? Simplemente no cuadraba porque Joanne Dennehy era una mujer bastante pequeña, medía 5 pies y 5 y no tendría la fuerza para cargar o arrastrar un cuerpo muerto. Pero luego se descubrió que el teléfono móvil de Joanne Dennehy no era el único que estaba en la misma proximidad que el coche en llamas de Kevin. Se descubrió que un hombre llamado Gary Stretch, que era amigo de Joanne Dennehy, también había estado en la misma zona donde se quemó el coche de Kevin al mismo tiempo que Joanne. Y cuando digo que Gary Stretch era enorme, quiero decir enorme. Medía 7 pies y 3 pulgadas de altura, lo cual es increíblemente alto. Era muy grande, era muy musculoso, no habría tenido ningún problema para cargar un cuerpo muerto. Así que en este punto, tanto Joanne Dennehy como Gary Stretch parecen sospechosos en el asesinato de Kevin Lee porque, bueno, ambos tenían antecedentes penales, ambos tenían un historial criminal.
y ambos conocían a Kevin Lee, ambos tenían una conexión con él. Joan misma había sido liberada recientemente de prisión, donde cumplió una condena de 14 semanas por robo, y Gary Stretch tenía varias condenas en el pasado por robo y allanamiento de morada. Y un dato que realmente no pude encontrar en línea es cómo se conocieron estos dos. No sé cómo se conocieron Gary y Joan. No sé si se conocían y eran amigos desde hace tiempo o si se habían conocido recientemente. No pude encontrar esa información en línea. Además, no estoy segura de la naturaleza de su relación. Creo que posiblemente estaban involucrados románticamente, pero no puedo estar 100% segura de eso. También, como otra nota al margen, esto no es demasiado relevante para el caso, pero Gary Stretch en realidad no se llamaba Gary Stretch. Su verdadero nombre era en realidad Gary Richards, anteriormente era conocido como Gary Richards, pero por alguna razón decidió cambiar su nombre. No estoy segura de por qué decidió cambiar su nombre a Gary Stretch, tal vez fue porque era un criminal y pensó que sería mejor usar un nombre diferente. Entonces, Joan Dennehy era una mujer de 30 años y en el momento de este caso en realidad vivía en una de las propiedades propiedad de Kevin Lee. Como acabo de mencionar, Joan Dennehy había sido liberada recientemente de prisión, donde cumplió una condena de 14 semanas por robo y así, cuando salió de prisión, obviamente no tenía dinero, no tenía dónde quedarse y por lo tanto se acercó a Kevin Lee y le pidió una habitación. Kevin sabía que Joan había estado recientemente en prisión, pero en realidad no sabía la verdadera razón por la cual, no sabía que era por robo, en realidad pensaba que era por asesinato. Verás, Joan le mintió a Kevin Lee y le dijo que había estado en prisión durante 8 años por el asesinato de su padre. Dijo que mató a su propio padre después de que él la violó, lo cual era solo una mentira que ella había inventado. También le dijo a Kevin que atropelló a 2 personas con un coche y quemó a 2 personas más en un incendio de casa, lo cual nuevamente era una mentira. Para ella esto era algo de lo que presumir, aunque en realidad no hizo esas cosas, era solo una mentira completa. Decía estas cosas casi para impresionar a la gente, lo cual es muy extraño, pero de todos modos Kevin Lee no sabía que estas eran mentiras, no tenía ninguna razón para creer que ella estaba mintiendo y creo que sintió cierto nivel de simpatía por Joan y quería ayudarla. Kevin era una persona amable, quería dar a las personas, como los criminales y las personas sin hogar, una segunda oportunidad para recuperarse y por eso accedió a dejar que Joan Dennehy se quedara en una de sus propiedades. Le dio una habitación completamente gratis, completamente sin alquiler, lo cual no solía hacer obviamente, él era un propietario, normalmente esperaba que la gente le pagara para vivir en una de sus propiedades, pero vio una oportunidad aquí. Kevin decidió dejar que Joan Dennehy se quedara en una de sus propiedades completamente sin alquiler si ella y su amigo Gary Stretch, que mide 7 pies de altura, le ayudaban a conseguir que sus inquilinos problemáticos pagaran su alquiler. Kevin a menudo tenía problemas para conseguir que algunos de sus inquilinos realmente le pagaran y por lo tanto sentía que Joan y Gary podrían hacer que estos inquilinos desembolsaran el dinero porque eran bastante intimidantes y aterradores. Así que era casi como si estuvieran trabajando para Kevin Lee. Se le dio una habitación gratis para quedarse y mantuvo su beneficio de vivienda y luego simplemente fue a las casas como una matona, simplemente amenazando a la gente para que se mudara. Pero además de eso, también se cree que Kevin Lee tenía un poco de enamoramiento por Joan Dennehy y por eso es parte de la razón por la que la dejó quedarse allí sin pagar alquiler. También le compraba regalos y le daba dinero y en una ocasión le dio suficiente dinero para comprar un coche, comprar su propio coche. También hay especulaciones de que Kevin y Joan tuvieron una relación sexual, pero hablaremos más de eso más adelante en el video. Pero así era la dinámica de todos modos. Joan se quedaría en una de las propiedades de Kevin Lee completamente sin pagar alquiler y a cambio intentaría que sus inquilinos problemáticos pagaran el dinero que le debían a Kevin o se mudaran. Y se descubrió más tarde que el día que Kevin desapareció, el 29 de marzo de 2013, Kevin había acordado encontrarse con Joan en una de sus propiedades. ¿Por qué razón? Nadie está 100% seguro. Se ha especulado que fue para tener relaciones sexuales, acordaron encontrarse para tener relaciones sexuales, pero ese fue el día que desapareció, nunca regresó a casa esa noche. Y luego al día siguiente, obviamente sabemos lo que pasó, su cuerpo muerto es encontrado en la zanja.
Entonces, Joanne Donaghy y Gary Stretch son personas de interés en este punto de la investigación y por eso la policía decidió ir a la propiedad en la que ella se estaba quedando, que era propiedad de Kevin Lee, y hablar con ella. Para sorpresa de todos, cuando la policía llegó a la propiedad, Joanne y Gary no estaban allí, no se les encontró por ninguna parte. La policía decidió simplemente mirar alrededor de la casa. De todos modos, solo para ver si podían encontrar algo que pudiera indicar a dónde podrían haber ido estos dos. Y cuando la policía entró al jardín trasero de la propiedad, encontraron un colchón manchado de sangre que simplemente había sido tirado en el jardín trasero, lo cual, por supuesto, no se ve bien. Se encuentra el cuerpo muerto de un hombre y la casa en la que vive el principal sospechoso tiene un colchón manchado de sangre en el jardín trasero y el principal sospechoso no se encuentra por ningún lado. Sin embargo, un gran giro en el caso ocurrió cuando los detectives comenzaron a analizar la sangre en este colchón y estaban analizando esta sangre esperando que fuera la sangre de Kevin Lee porque fue apuñalado hasta la muerte y por lo tanto habría perdido mucha sangre, pero cuando se analizó se descubrió que no coincidía con la de Kevin Lee, entonces ¿de quién era esta sangre? Y al mismo tiempo la policía comenzó a preocuparse por otro hombre en el área, otro de los inquilinos de Kevin Lee, John Chapman, también había desaparecido. Así que en este punto se ha encontrado a un hombre asesinado, otro hombre, John Chapman, ha desaparecido, se encuentra un colchón empapado de sangre y los principales sospechosos del caso, Gary Stretch y Joanne Donaghy, no se encuentran por ningún lado. Al parecer huyeron. Pero antes de continuar con este caso, solo quiero darles un poco más de información sobre Joanne Donaghy, su crianza, su origen y cosas así. Joanne Christine Donaghy nació en agosto de 1982 y creció en Harpenden, que es una ciudad en Hertfordshire, y, sinceramente, tuvo una infancia normal y feliz. Tenía buenos padres llamados Kathleen y Kevin. También tenía una hermana menor llamada María, por lo que era la hija mayor. Cuando era niña, Joanne era descrita como una pequeña muy cariñosa, era muy sensible y emocional. De hecho, su madre decía que incluso si pisaba un gusano se pondría molesta, así de sensible era, pero en general solo era una niña normal y feliz. Cuando estaba en la escuela siempre tenía un buen informe. Nunca tuve que ir a la escuela porque tenía un problema. Era educada con todos. Los profesores siempre decían que era una buena chica. Pero luego cuando Joanne comenzó su adolescencia, de repente cambió drásticamente. Comenzó a no preocuparse realmente por la escuela. Se comportaría mal, a veces simplemente no iba a la escuela. Comenzó a beber alcohol y a experimentar con drogas. A menudo se involucraba con la policía por delitos como el hurto menor. Y cuando realmente asistía a la escuela, cuando realmente iba a la escuela, se colaba alcohol y lo bebía durante todo el día. Sus amigos de la escuela y simplemente las personas con las que Joanne iba a la escuela la describieron como muy manipuladora, pero particularmente con los chicos. De alguna manera convencía a los chicos para que hicieran cosas por ella, incluso cosas como hacer su tarea, de alguna manera los convencía, los persuadía para que lo hicieran por ella, y si no lo hacían, no dudaba en ponerse violenta con ellos, ser violenta hacia ellos. Parecía desarrollar este tipo de poder sobre los hombres, podía controlarlos y manipularlos muy fácilmente, y hablaremos un poco más sobre eso más adelante en el video, pero también intimidaba a las chicas, no tenía problema en la escuela con intimidar o amenazar a otras chicas, era simplemente una típica acosadora escolar. A Joanne le gustaba acosar a los demás, le complacía ver el malestar que estaba causando a otros estudiantes. De hecho, a menudo les decía a otros estudiantes que simplemente se suicidaran. ¿Qué hizo Joe? Ella podría decir cuando salgas de la escuela, voy a esperarte en este lugar y entonces vas a recibir lo que te mereces. ¿Te dijo que te suicidaras? Sí, en más de una ocasión decía cosas como, oh, estarías mejor muerto, o sabes, puedo ayudarte si quieres y simplemente deberías ir y suicidarte. Luego, cuando Joanne tenía 14 años, comenzó una relación con un hombre que era 6 años mayor que ella, y el nombre de este hombre era John Trainer. Naturalmente, los padres de Joanne no aprobaban esta relación porque, bueno, en primer lugar, Joanne era mucho más joven que este hombre. Tenía 14 años cuando comenzaron a salir, por lo que era menor de edad, era ilegal, así que Joanne se escapó de casa a los 15 años y se fue a vivir con su novio, John Trainer.
John obviamente estaba consciente del hecho de que Joanne era menor de edad, estaba por debajo de la edad de consentimiento. Sin embargo, él dijo y aún mantiene hasta el día de hoy que no tuvieron una relación sexual hasta que ella alcanzó los 16 años, hasta que alcanzó la edad de consentimiento. Es una pregunta obvia para hacer porque ella tenía 15 años, pero por supuesto, la edad de consentimiento es exactamente 16. Sí, conocía la ley, sabía lo que pasaría si hubiera hecho algo mal y nunca sucedió. Entonces no había ninguna relación sexual. Sí, estoy completamente seguro. Sen. Que yo estaba por encima de la mesa. John y Joanne en realidad no tenían hogar cuando comenzaron a vivir juntos, no tenían dónde vivir. Simplemente vivían en las calles. En un momento vivían en una tienda de campaña. Estaban durmiendo en la calle y John dijo que a Joanne en realidad le gustaba este estilo de vida. A ella le gustaba la vida en las calles, pero a John le disgustaba por completo. Él deseaba una casa. Él quería un techo sobre su cabeza. Él quería un lugar seguro para vivir y luego, eventualmente después de un año de estar sin hogar, la pareja logró conseguir una casa del consejo, lo cual, como puedes imaginar, John estaba tan aliviado. Y luego, cuando Joanne tenía 17 años, ella y John esperaban a su primer hijo. Era una niña y la llamaron Cheyenne. John dijo que durante el embarazo, durante esos meses que Joanne estaba embarazada, ella estaba muy segura. Ella no fumaría, no bebería, dejó de hacer todo eso porque quería que el bebé que crecía dentro de ella estuviera completamente saludable. Pero luego, una vez que nació su hija, John dijo que todo cambió. Joanne simplemente dejó de preocuparse, volvió a beber y a tomar drogas. Realmente no le importaba mucho su hija, no era demasiado cariñosa con ella, ni le mostraba afecto de ninguna manera. En cambio, cuando pasaba tiempo con su hija, lanzaba piedras a los coches con ella, le enseñaba a luchar, pero en su mayoría simplemente salía a emborracharse, tomar drogas y engañar a John mientras John estaba en casa cuidando a su hija. En el peor de los casos, la veía beber 2 botellas de vodka de 2 litros y aún así seguía caminando. ¿Tomaba drogas? La primera vez que me engañó, llegó a casa a las 6 de la mañana y básicamente me contó exactamente cómo fue y que esa noche había esnifado cocaína. A veces simplemente se iba de la casa y desaparecía durante días, a veces incluso semanas, así que finalmente John simplemente tuvo suficiente y 5 años después de su relación, la pareja se separó. Durante este tiempo, durante su separación, Joanne volvió a su ciudad natal donde creció y simplemente continuó con su estilo de vida de beber y consumir drogas. Luego, un año después de que se separaron, John volvió a aceptar a Joanne. Se reconciliaron y tuvieron a su segundo hijo. En realidad, no pude encontrar en ningún lugar el género o nombre de este niño, así que supongo que esa información no es pública por razones obvias. Pero al igual que en el primer embarazo, John dijo que una vez más Joanne fue muy cuidadosa, no fumaba, no bebía, no hacía nada de eso y luego, una vez que nació el bebé, no quería saber nada de nuevo. ¿Ves estas fotografías de Joe? Piedra allí. Así que ella está sosteniendo a su bebé. Quien acaba de salir del hospital y el primer pensamiento en su mente es mirar su rostro. Algo que pensé que era importante mencionar es que Joanne luchó mucho con la autolesión y no estoy exactamente segura de cuándo comenzó esto para ella. Creo que probablemente fue alrededor de su adolescencia y solo quería prevenirte. Si vas a buscar este caso en Google, hay muchas fotos en línea de sus cicatrices de autolesión. Las habré puesto en este video, pero voy a difuminar las cicatrices para que no puedas verlas porque no quiero desencadenar a nadie. Ella ha aparecido con alfileres en sus brazos, ¿sabes? Agujas que realmente están clavadas, han sido perforadas y algo así, y por el otro lado, y están por todo su brazo. Y luego de repente sacó un cuchillo y lo apuñaló en el suelo frente a John y sus 2 hijos y dijo que podría matar a alguien, y fue en este punto que John decidió de una vez por todas que ya era suficiente. Sabía que no era seguro para sus hijos estar cerca de su madre cuando ella estaba así que dejó a Joanne, se mudó y se llevó a sus hijos con él. Y durante los próximos años no creo que Joanne viera a sus hijos en absoluto. Ella siguió bebiendo y drogándose. Estuvo repetidamente involucrada en actividades delictivas y cumplió condenas en prisión. Tenía múltiples condenas por uso de drogas, robo, asalto, posesión de un cuchillo y también por poseer un perro peligroso. Y eso nos devuelve al caso.
Así que solo para recapitular, en marzo de 2013, Joanne Dennehy vivía en una propiedad de Kevin Lee en Orton Gold Hay en Peterborough. Kevin dejó que Joanne se quedara en la propiedad completamente sin pagar alquiler a cambio de que ella y su amigo Gary Stretch le ayudaran a sacar dinero de algunos de sus inquilinos. Y también hubo especulaciones de que los dos, Kevin y Joanne, podrían haber tenido algún tipo de relación romántica. Kevin debía encontrarse con Joanne en una de sus propiedades el 29 de marzo de 2013 y nunca regresó a casa esa noche, y al día siguiente se encontró el cuerpo de Kevin. Mientras tanto, otro hombre en la zona, John Chapman, que también era uno de los inquilinos de Kevin Lee, también ha desaparecido, y Joanne Dennehy y Gary Stretch parecen haber huido y estar en fuga. John Chapman está desaparecido. Aquí hay más información sobre él. Tenía 56 años y era un veterano de la Royal Navy. Como acabo de mencionar, era uno de los inquilinos de Kevin Lee y de hecho vivía en la misma propiedad que Joanne Dennehy. Eran compañeros de casa, así que se conocían bastante bien. John también luchó mucho con el abuso de drogas y alcohol y desapareció el mismo día que Kevin Lee. Así que ahora, dos hombres, ambos con una conexión con Joanne Dennehy, desaparecen. Uno de estos hombres, Kevin Lee, termina asesinado y el otro hombre, John Chapman, no se encuentra por ningún lado. Pero si recuerdas, cuando la policía registró la propiedad en la que vivía Joanne Dennehy, encontraron un colchón empapado de sangre en el jardín. Y cuando analizaron la sangre en este colchón, descubrieron que no era la sangre de Kevin Lee. Entonces, ¿de quién era? Así que ahora que la policía había hecho esta conexión entre Kevin Lee y Joanne Dennehy, ella era obviamente la sospechosa principal, pero no podían encontrarla. Pero claramente era una individua muy peligrosa y por lo tanto necesitaban localizarla rápidamente, porque si es capaz de apuñalar a un hombre hasta la muerte, ¿qué más es capaz de hacer? Por lo tanto, se estableció una investigación de caza humana para encontrar a Joanne Dennehy y su cómplice Gary Stretch, y en un intento de encontrarlos más rápido, la policía realmente recurrió a los medios y liberó información sobre Joanne y Gary porque eran personas fácilmente reconocibles, si eso tiene sentido. ¿Sabes que Gary Stretch era un enorme gigante de 7 pies de altura y Joanne Dennehy tenía un tatuaje de estrella muy distintivo y único en su mejilla? Así que si la policía libera esta información al público, es probable que puedan encontrarlos más rápido porque el público sabe qué buscar, a quién buscar. La línea de investigación significativa que surgió de la apelación pública en realidad vino de un oficial de policía en Norfolk. Había visto la apelación y también estaba investigando un caso de huida desde un patio de gasolinera donde una chica había entrado en el kiosco, robado algunas galletas y comida de dentro y luego se fue rápidamente en coche. Así que este oficial de policía en Norfolk dio a los detectives en Peterborough la matrícula de este coche de la gasolinera y se descubrió que este vehículo era de hecho de Joanne Dennehy. De hecho, era el coche que Kevin Lee había pagado y dado a Joanne Dennehy porque le gustaba, estaba enamorado de ella, así que la policía tomó este número de matrícula y lo introdujo en este ordenador especial para el reconocimiento de matrículas y podían ver el coche, podían rastrear el coche, podían ver exactamente a dónde iba. Y podíamos ver el coche en movimiento y activándose en las cámaras mientras viajaba por la autopista M5 hacia el suroeste. Y eran Gary Stretch y Joanne Dennehy en este coche. Fueron captados en múltiples cámaras de circuito cerrado de televisión mientras conducían y también cuando se detuvieron en una estación de servicio. Fue una situación realmente extraña porque estaban huyendo, pero al mismo tiempo no parecía que tuvieran prisa. A pesar de que probablemente sabían en este punto que eran buscados y que estaban siendo perseguidos por la policía. Se detenían en tiendas y estaciones de gasolina y robaban comida y otros artículos. Y uno de los artículos que realmente robaron fue una cámara y usaron esta cámara mientras estaban huyendo para tomar fotos realmente extrañas de ellos mismos. Insertaré un par de las fotos que tomaron en la pantalla ahora, pero fue realmente extraño. Estaban huyendo de la policía por un asesinato y se estaban tomando estas fotos el uno al otro como si fueran turistas. Pero de todos modos continuaron su viaje y mientras conducían por Hertfordshire, Gary y Joanne se dieron cuenta de que se estaban quedando sin dinero y obviamente si van a huir probablemente van a necesitar dinero.
Y entonces Gary Stretch sugirió ir a Kington, que es una ciudad en Hertfordshire, e ir a visitar a su amigo Ish llamado Mark Lloyd. Digo amigos Ish porque Mark y Gary realmente no eran amigos, eran más bien conocidos, se conocían entre sí. Mark Lloyd era un ex ladrón de poca monta. Hasta ese día nunca había conocido, oído hablar o hablado con Joan Dennehy. Gary y yo solo teníamos una relación pasajera por compartir el mismo sistema de cárcel. Esa era toda la conexión entre ambos. Cuando Gary y Joan entraron en la casa, pusieron sobre la mesa frente a Mark un montón de los artículos que habían robado, como teléfonos, tabletas, simplemente un montón de artículos electrónicos que valían mucho dinero y que necesitaban dinero. Y el ex ladrón de poca monta, Mark Lloyd, aparentemente tenía conexiones con personas que podían vender estos bienes robados. Así que Gary y Joan necesitaban a Mark para ayudarles a deshacerse de este stock. Y Mark se dio cuenta rápidamente de que no tenía opción en el asunto, no tenía opción de si iba a ir con Joan y Gary, porque Joan sacó un cuchillo y dijo: acabo de matar a 3 personas y quiero matar a algunas más. Observa como ella acaba de decir 3 personas, así que literalmente no tenía opción. Tenía que ir con Joan y Gary porque en este punto probablemente temía por su vida. Si no hubiera ido con ellos, es más que probable que Joan también hubiera matado a Mark. Mark Lloyd dijo más tarde que mientras estaba con estos dos, mientras estaba con Joan y Gary, estaba muy claro que Joan era la que tenía el control. Ella era la que controlaba todo. Como mencioné anteriormente en el video, Joan Dennehy de alguna manera tenía este poder sobre los hombres, tenía este control sobre los hombres hasta el punto de que podía convencerlos de hacer literalmente cualquier cosa que ella quisiera que hicieran. Y Mark Lloyd dijo que este definitivamente fue el caso con Gary Stretch. Aunque Gary era este enorme hombre de 7 pies que fácilmente podría dominar a Joan Dennehy, él haría cualquier cosa que ella dijera. De hecho, es posible que él mismo estuviera un poco asustado de ella. Pero Mark dijo que Gary Stretch parecía estar hechizado por Joan Dennehy. Estaba completamente bajo su hechizo, bajo su control. Nosotros hemos hablado con un número de personas que parecían estar bajo el hechizo de Joan durante periodos de su vida. Ciertamente, hombres en relaciones sexuales con ella, era muy capaz de obtener lo que quería de una situación, muy hábil en manipular a las personas y a los hombres específicamente. Así que desde aquí, Joan necesitaba ir a Hereford para vender estos bienes robados y obligó a Mark Lloyd a ir con ella y Gary en el coche. Por temor a su seguridad y vida, Mark Lloyd actuó precisamente así. Mark dijo que durante el viaje desde Kington hasta Hereford, él estaba sentado en la parte de atrás y Gary Stretch era el que conducía y Joan estaba en el asiento del pasajero junto a él. Dijo que Joan estaba bebiendo whisky y se estaba emocionando mucho y seguía sacando su cuchillo y mostrándoselo a Mark Lloyd. Mostraba una gran fascinación por los cuchillos. Ella obligaba a Mark a beber el whisky y seguía tomando fotos de él y de los 3. Ella simplemente parecía estar divirtiéndose mucho, a pesar de que probablemente sabía en este punto que estaba siendo buscada por la policía por asesinato. Simplemente parecía estar divirtiéndose mucho. Después de un viaje de 45 minutos, los 3 llegan a Hereford y cuando llegan allí se detienen en una pequeña tienda de conveniencia, una pequeña tienda para comprar algunos cigarrillos. Ahora Joan llevó a Mark a la tienda con ella para comprar los cigarrillos y voy a reproducir las imágenes de la cámara de seguridad de la tienda a la que entraron. El mostrador y robar el dinero en la caja y afortunadamente, cosa extraña que decir, no sé, pero afortunadamente ella comenzó a coquetear con ella. Pero el estado de ánimo juguetón de Dennehy pronto tomaría un giro mucho más sombrío. Entonces, como puedes ver, Mark se acerca a la empleada y le pide unos cigarrillos. Y Joan Dennehy está justo detrás de él. Ella está justo detrás de mí. La gente cree que ella me está abrazando, pero no lo hace. No tiene la hoja en mí, sino el mango. Ella me dice, Mark solo consigue los cigarrillos. Así que literalmente no pudo decir nada al empleado en la tienda. No pudo decirle que llamara a la policía porque Joan tenía este cuchillo contra él. Ella lo estaba amenazando. Mark también dijo que Joan comenzó a coquetear con el empleado antes de que salieran de la tienda y volvieran al coche. De todos modos, continuaron conduciendo por Hereford. Joan todavía estaba bebiendo su whisky y fue en este punto cuando empezó a decirle a Gary Stretch que quería atacar a otra persona.
Ella quería matar a alguien más. Dijo que quería asesinar a otro hombre. No quería matar ni lastimar a ninguna mujer o niño, pero necesitaba que Gary encontrara a otro hombre al que pudiera apuñalar hasta la muerte. Mark dijo que Dennehy simplemente seguía diciendo a Gary: encuéntrame una víctima, encuéntrame una víctima, encuéntrame un hombre con un perro, y así lo hizo Gary. Ella y Gary discutían. Gary le dijo, encuéntrame una víctima, y señaló físicamente para el testigo. Entonces, ¿qué hizo él? Este hombre al que Gary señaló era Robin Bereza, de 63 años, quien era un bombero jubilado, y Robin simplemente estaba caminando inocentemente hacia su casa con su perro. Acababa de sacar a su perro a pasear. Existe una grabación específica de circuito cerrado de televisión al costado de un centro de salud que muestra a Robin Bereza pasando, y luego en estrecha proximidad la caja verde, o el año pasado, en la que estaban Joan y Gary. Y fue entonces cuando Gary detuvo el coche. Joan salió y comenzó a caminar hacia Robin con su cuchillo en la mano. Joan atacó a Robin por sorpresa, por lo que él no se habría percatado de la situación inicialmente. De hecho, él dijo que sentía como si le estuvieran golpeando en la espalda en lugar de apuñalarlo. Robin intentó defenderse, pero por supuesto él era un hombre de 63 años y Joan tenía un cuchillo, así que realmente no podía defenderse. Y aunque este ataque ocurrió en un lugar público, fue literalmente al lado de una carretera. A Joan Dennehy no le importó. No parecía ser el tipo de asesina a la que le importaba que la gente viera o los testigos o ser atrapada. Solo quería divertirse. Joan apuñaló a Robin Bereza varias veces. Y creo que una de estas puñaladas fue en su hombro. Y después de que terminó su ataque, simplemente se levantó y volvió directamente al coche, dejando a Robin en el suelo. Mark Lloyd presenció desde su coche cómo la víctima se desangraba hasta morir tras el ataque. Por supuesto, estaba horrorizado, y mientras el ataque estaba ocurriendo, él y Gary Stretch estaban discutiendo en el coche. Porque Mark estaba intentando salir y probablemente ayudar a este hombre o ir a buscar ayuda, pero Gary no lo dejó. En cambio, simplemente se volvió hacia Mark y dijo que no hay nada que puedas hacer, tienes que dejarla hacer lo suyo. Al volver al coche, Joan besó a Gary Stretch en la mejilla mientras él comenzaba a conducir y alejarse. Dijo que quiero hacer algo más, y así siguieron conduciendo, y unos 5 minutos después, Gary Stretch vio a otro hombre que estaba caminando y le dijo a Joan, ¿servirá a él? Y ella respondió sí. La próxima víctima fue John Rogers, de 56 años, quien también vivía en Hereford, y al igual que Robin, John simplemente estaba paseando inocentemente a su perro, que era un whippet, por un carril para bicicletas. Y una vez más, Gary Stretch detuvo el coche, Joan Dennehy se bajó y, al igual que el ataque a Robin, atacó a John Rogers por detrás, así que comenzó a apuñalarlo por detrás. Sin embargo, este ataque a John Rogers fue mucho más brutal y despiadado que el ataque a Robin. En un momento, John fue llevado boca abajo al suelo y Joan simplemente lo estaba apuñalando por todas partes en su espalda, y luego lo volteó y comenzó a apuñalarlo por todo su pecho también. John fue apuñalado más de 30 veces y Mark Lloyd dijo que pensaba que John debía estar muerto. Su ataque fue tan horroroso. Pensó que no podría sobrevivir a esas heridas. Fue como ver algo de una película, y honestamente pensé que el primer hombre estaba definitivamente muerto. Pensé que este hombre acaba de morir frente a mí. Después del ataque, Joan tomó el perro de John Rogers y lo puso en el coche con ella, y luego simplemente se alejaron. De alguna manera, después del ataque, John Rogers logró arrastrarse 100 yardas hasta un sendero público, donde un miembro del público lo encontró en el suelo, sangrando hasta morir, y llamaron a una ambulancia. Tanto Robin Bereza como John Rogers fueron trasladados en helicóptero al hospital, y ambos estaban luchando por su vida. Ambos sufrieron lesiones que ponían en peligro su vida. Pero afortunadamente, después de ser tratados en el hospital, por algún milagro, tanto John como Robin sobrevivieron al ataque. Pero volvamos al caso. Entonces, después de que Joan volvió al coche tras atacar a John Rogers, se alejaron y ella comenzó a hacer exactamente lo mismo de nuevo. Le dijo a Gary Stretch que le encontrara a otro hombre al que pudiera apuñalar. Sin embargo, en este punto la policía estaba muy cerca de atraparlos. De hecho, podían escuchar las sirenas de los coches de policía mientras conducían y no llegaron muy lejos antes de que la policía los localizara.
Estaban a solo unos cientos de metros de donde atacaron a John Rogers. En total, Joanne Dennehy y Gary Stretch habían recorrido 140 millas desde Peterborough, donde Joanne vivía en una de las propiedades de Kevin Lee, hasta Hereford, donde atacó a Robin Bereza y John Rogers. De alguna manera, Gary logró escapar, echó a correr, pero la policía finalmente lo encontró más tarde ese día y lo puso bajo custodia. Mientras tanto, oficiales armados se acercaron a Joanne Dennehy en el coche y ella todavía sostenía el cuchillo ensangrentado que usó para atacar a Robin y John, pero sorprendentemente estaba bastante tranquila y cooperaba con la policía y fue arrestada y llevada a la estación de policía. Así que la policía contactó a los padres de Joanne, Kevin y Kathleen y les informó que Joanne había sido arrestada por el asesinato de Kevin Lee y el intento de asesinato de Robin y John. Y no creo que los padres de Joanne hayan visto realmente a Joanne en años en este punto debido a su comportamiento. Creo que simplemente cortaron todo contacto con ella. Así que cuando la policía les informó, le dijo a Kevin y Kathleen por qué había sido arrestada, comprensiblemente quedaron completamente impactados. Y es tan extraño porque Joanne Dennehy no tenía el trasfondo ni la infancia que la mayoría de los asesinos tienen. Muchos asesinos o asesinos en serie crecen en un ambiente abusivo, violento y tóxico y eso contribuye a lo que terminan haciendo más tarde en la vida. Pero Joanne Dennehy no tuvo eso, criada en un buen ambiente con buenos padres y asistiendo a una buena escuela. Era una niña feliz. Nadie podría haber predicho lo que terminaría haciendo después en la vida. Así que Joanne Dennehy fue detenida en custodia por el asesinato de Kevin Lee y los intentos de asesinato de Robin y John. Pero no lo pensarías por su comportamiento en la estación de policía. Así que voy a reproducir algunos clips de video para ti ahora de Joanne en la estación de policía solo unos días después de que ella asesinó a Kevin Lee y unas pocas horas, si eso, después de que ella atacó a Robin y John. Es extremadamente seductora. Tiene toda una serie de trucos. En estos clips, ella simplemente se está riendo y bromeando sobre la situación en la que se encontraba. Estaba coqueteando con los otros policías. Y creo que estas imágenes de Joanne en la estación de policía son una de las partes más perturbadoras de este caso. Esta mujer es completamente descarada. Ha destruido tantas vidas, mucho más de lo que la policía incluso sabía en este punto y no muestra ningún remordimiento, ninguna preocupación por Robin y John, que en este momento estaban en el hospital luchando por sus vidas. Se esperaba que Robin y John murieran, pero a ella no le importaba. Solo está tratando de reírse, está coqueteando, está haciendo bromas racistas. Tu comportamiento es asqueroso y perturbador. El día siguiente, después de que Joanne fue arrestada, es decir, el 3 de abril de 2013, los detectives recibieron una llamada diciendo que el cuerpo de un hombre había sido encontrado en una zanja justo al noreste de Peterborough, a unas 10 millas de donde se encontró el cuerpo de Kevin Lee, y la policía estaba segura de que este cuerpo probablemente era el de John Chapman desaparecido, porque desapareció el mismo día que Kevin Lee. Y también tenía una conexión con Joanne Dennehy, obviamente era su compañero de casa. Pero luego el teléfono sonó nuevamente, literalmente momentos después de la primera llamada telefónica. Era el mismo operador y les dijo a los detectives que no había solo un cuerpo en la zanja, había dos cuerpos de dos hombres. El primer cuerpo fue rápidamente confirmado como el de John Chapman y él, al igual que Kevin Lee, había sido apuñalado muchas veces con un cuchillo. Una de estas heridas de arma blanca atravesó su corazón y el segundo hombre, el segundo cuerpo en la zanja, también había sufrido la misma causa de muerte. También fue apuñalado varias veces. Una de estas heridas de arma blanca atravesó su corazón. Este segundo hombre en la zanja fue identificado como Łukasz Sławoszewski, de 31 años.
Lucas era un hombre polaco que vivía en Peterborough en el momento de su muerte y aunque era de Polonia, tenía familia ubicada en todo el Reino Unido, pero no creo que tuviera ninguna familia viviendo en Peterborough con él. Posiblemente estaba solo, por lo que nunca se reportó su desaparición. Nadie sabía que se había extraviado. La policía cree que Lucas era un consumidor de drogas y que probablemente era indigente, por lo que a menudo visitaba comedores sociales y refugios para personas sin hogar, y teorizan que es aquí o cómo conoció a Joan Dennehy. Algunas fuentes en línea dicen que los dos, Joan y Lucas, solo se conocieron unos días antes de que él fuera asesinado, y aunque el cuerpo de Kevin Lee fue el primero en ser encontrado, la forense determinó a través del nivel de descomposición que Lucas fue el primero de los 3 hombres en ser asesinado por Joan Dennehy. Así que ahora voy a repasar la línea de tiempo de los eventos y la línea de tiempo de la serie de asesinatos de Joan Dennehy, porque siento que si no lo hago será un poco confuso. Como acabo de mencionar, se cree que Joan y Lucas se conocieron solo unos días antes de su muerte. Lucas fue asesinado el 19 de marzo de 2013 y Joan Dennehy le había enviado un mensaje de texto ese día y le pidió que viniera a nuestro lugar, que viniera a una de las propiedades de Kevin Lee para tener relaciones sexuales. Así que Lucas se dirigió allí y en el camino se detuvo en un cajero automático que en realidad fue captado por una cámara de seguridad. Una fuente que leí en línea dijo que una vez que Lucas llegó, él y Joan comenzaron a beber juntos y en algún momento Joan lo convenció de ponerse una venda en los ojos para que no pudiera ver y fue entonces cuando Joan sacó su cuchillo y comenzó a apuñalar a Lucas y una de estas heridas de puñal, como sabemos, atravesó su corazón. Este asesinato fue muy violento y las pruebas forenses dentro de la propiedad mostraron que el ataque probablemente comenzó en el baño. Tras la muerte de Lucas, Joan se encontraba en una situación difícil. ¿Dónde iba a poner el cuerpo? Porque ella era una mujer pequeña de 5 pies y 5 pulgadas de constitución delgada, no había forma de que pudiera levantar o cargar este cuerpo muerto. Luego llamó a su amigo Gary Stretch de 7 pies de altura, a quien, como sabemos, realmente le gustaba Joan. Estaba bajo su control y por lo tanto él lo haría hacer cualquier cosa por ella, incluso deshacerse de un cuerpo. Así que Gary llamó a un asociado suyo, Leslie Layton, de 36 años, y él ayudó a Gary a llevar el cuerpo de Lucas y a ponerlo en un contenedor de basura fuera de un bloque de apartamentos cercano. No pude encontrar en línea más información sobre Leslie Layton, como quién era, si tenía algún historial criminal, cómo conocía a Gary, pero a pesar de eso ayudó a Gary a mover el cuerpo de Lucas. Como era de esperar, después del asesinato de Lucas, Joan Dennehy estaba muy orgullosa de lo que había hecho y de hecho le mostró a una niña de 14 años el cuerpo muerto de Lucas dentro del contenedor de basura con ruedas. Sé que recibiré preguntas sobre esto en los comentarios, pero hasta donde sé, esta niña de 14 años no le contó a nadie sobre el cuerpo en el contenedor de basura con ruedas, probablemente porque estaba aterrada de Joan Dennehy y por lo tanto tenía miedo de que si le contaba a alguien, Joan podría hacerle lo mismo a ella. Pero Joan sabía que no podía mantener el cuerpo de Lucas en este contenedor de basura con ruedas por mucho más tiempo porque obviamente iba a empezar a oler y por lo tanto sabía que necesitaba moverlo a otro lugar. Y así, unos días después del asesinato de Lucas, su cuerpo fue arrojado en una zanja al noreste de Peterborough, donde fue recuperado más tarde. Y así, en este momento, después de que Joan acababa de arrojar este cuerpo en la zanja, ella debió haber sentido que acababa de salir impune de un asesinato y se dio cuenta de que le gustaba y quería matar a más hombres. Su segunda víctima fue el veterano de la Marina Real John Chapman, a quien asesinó 9 días después de Lucas, el 28 de marzo de 2013. Como sabemos, John y Joan se conocían bastante bien. Vivían en la misma propiedad que era propiedad de Kevin Lee. Y se cree que el día que mataron a John, los dos, John y Joan, acababan de estar charlando y bebiendo juntos. Algunas fuentes en línea especulan que puede haber habido una discusión o confrontación de algún tipo entre John y Joan, lo que resultó en su asesinato. Mientras que otros dicen que simplemente se desmayó de tanto beber y fue entonces cuando ella lo atacó porque él habría estado completamente indefenso.
Pero en algún momento de ese día, Joanne entró a la habitación de John, sacó su cuchillo y apuñaló a John Chapman hasta la muerte, una vez más apuñalándolo en el corazón. John fue asesinado en realidad en su propia cama, por lo que el colchón que se encontró en el jardín trasero de la propiedad, el colchón que era empapado en sangre, ese era el colchón de John Chapman y esa era su sangre. Una vez que John estaba muerto, Joanne llamó a su amigo Gary Stretch y sus palabras exactas para él fueron «Ups, lo he hecho de nuevo». Justo como después del primer asesinato, Gary Stretch y su asociado Leslie Layton ayudaron a Dennehy deshacerse del cuerpo de John Chapman en la misma zanja donde el cuerpo de Lucas fue arrojado solo unos días antes. De hecho, fueron llevados lado a lado en la zanja y solo unas horas después de apuñalar a John Chapman, Joanne Dennehy decidió que quería matar de nuevo. El 29 de marzo de 2013, llamó a su arrendador Kevin Lee a su apartamento. Ahora, como mencioné anteriormente, se cree que Kevin Lee estaba enamorado de Joanne Dennehy y se especula que los dos tenían algún tipo de relación secreta porque obviamente Kevin estaba casado y por lo tanto se cree que Joanne Dennehy invitó a Kevin a su lugar con el pretexto de tener sexo. Se cree que cuando Kevin llegó a casa de Joanne, ella lo convenció de ponerse el vestido negro de lentejuelas en el que luego fue encontrado, porque el vestido tenía rasgaduras donde Kevin había sido apuñalado. Kevin accedió a ponerse el vestido, tal vez pensó que era algún tipo de broma o algún tipo de cosa sexual, y fue entonces cuando Joanne Dennehy sacó su cuchillo y lo apuñaló hasta la muerte. Kevin fue apuñalado principalmente en su pecho y área del cuello. Sufrió heridas realmente horribles y una vez que murió, Joanne y Gary transportaron su cuerpo en su coche, en el coche que él pagó y que compró para Joanne. Llevaron su cuerpo a una zanja separada que estaba aproximadamente a 10 millas de distancia de la zanja donde se habían arrojado los cuerpos de John y Lucas. Joanne colocó el cuerpo de Kevin en la zanja en una posición sexual y luego quemaron su coche y los restos de su coche y su cuerpo fueron obviamente encontrados al día siguiente. Y luego obviamente sabemos lo que sucede a partir de ese punto. Joanne y Gary se dan a la fuga. En el camino recogen a Mark Lloyd porque necesitan vender estos bienes robados que tenían. Y en Hereford, Joanne atacó a Robin Bereza y John Rogers antes de ser arrestada por la policía y llevada bajo custodia. Y eso nos lleva de regreso al inicio. Joanne acaba de ser arrestada. Está detenida en una comisaría de Hereford. Espero que todo tenga sentido. He tratado de conectarlo lógicamente. Así que no había absolutamente ninguna duda de que Joanne estuvo involucrada en los 3 asesinatos y esos 2 intentos de asesinato. Tenían tantas pruebas para decir que ella era responsable. Y los detectives que la interrogaban realmente esperaban que ella les contara todo porque hasta este punto siempre había estado tan orgullosa de su asesinato que casi se jactaba de ellos y por lo tanto no esperaban que ella retuviera información. Sin embargo, en sus interrogatorios hizo todo lo contrario prácticamente. Dijo no comentara cada pregunta sobre su serie de asesinatos. No tiene nada que decir en todas las entrevistas que da, no da ninguna explicación, no nos da nada con lo que trabajar. Pero eso realmente no importaba. La policía sabía que tenían a la persona correcta, tenían muchas pruebas en su contra y por lo tanto fue acusada de 3 asesinatos y 2 intentos de asesinato y fue enviada de vuelta a custodia donde permanecería hasta su juicio. Los detectives anticiparon que probablemente Joanne Dennehy se declararía no culpable porque eso significaría que habría un juicio largo. Y probablemente eso le habría gustado porque le gustaba escuchar sobre sus crímenes, le gustaba que otras personas escucharan sobre sus crímenes. Ese era el tipo de persona que ella era. Así que se sorprendieron mucho cuando, en el primer día de su juicio, decidió declararse culpable. Y también fue un shock para su equipo legal. Así que su equipo de defensa estaban bajo la impresión de que ella tenía la intención de declararse culpable. Así que claramente cambió de opinión o simplemente quería controlar la situación. Quería ver la sorpresa en las caras de las personas cuando se declaró culpable. Todo esto solo era un juego para Joanne Dennehy. Durante todo este caso, Joanne nunca consideró el daño que estaba causando a otras personas.
No le importaba eso, solo le importaba divertirse. Con ella todo era un juego. Después de declararse culpable, Joanne Dennehy fue enviada directamente al tribunal Old Bailey en Londres para ser sentenciada, donde Mark Lloyd testificó en su contra. Por cierto, a Mark Lloyd nunca se le acusó de nada, obviamente porque era un pasajero involuntario en el coche ese día. Fue obligado a ir con Joanne y Gary. El 28 de febrero de 2014, Joanne Christine Dennehy fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que nunca será liberada de la prisión. Y Joanne es la tercera mujer en el Reino Unido a la que se le ha impuesto esta tarifa de cadena perpetua. Las dos primeras fueron Maida Hindley y Rose West. Si quieren un video sobre esas dos, comenten, definitivamente puedo hacerlo. Gary Stretch fue declarado culpable de intento de asesinato y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 19 años. También fue condenado por 3 cargos de impedir el entierro legal de los 3 hombres que Joanne asesinó. La razón por la que Gary Stretch está cumpliendo una condena de por vida es porque permitió a Joanne Dennehy atacar a John Rogers después de que él había presenciado los terribles eventos de Robin Barrezza desplegarse frente a él. Leslie Layton fue declarado culpable de 2 cargos de impedir un entierro legal y de pervertir el curso de la justicia y fue condenado a 14 años de prisión. Y un tercer hombre, Robert Moore, de 56 años, fue acusado de ayudar a un delincuente porque realmente mintió a la policía sobre el paradero de Gary y Joanne cuando estaban fugitivos y aparentemente también les proporcionó refugio. Robert Moore fue condenado a 3 años de prisión. Desde entonces, Joanne Dennehy ha sido evaluada por psiquiatras y ha sido diagnosticada como psicópata. Desde que está en prisión, Joanne aparentemente ha enviado cartas a varios hombres, fuera coqueteando con ellos, insinuándoles sobre partes de sus crímenes, y también leí que en un momento planeó un complot de escape. También leí que en un momento tuvo una relación con otra reclusa, pero no sé mucha más información sobre eso. Pero eso es todo lo que es el caso de Joanne Dennehy, una de las asesinas en serie más aterradoras. Asesinas en serie femeninas con las que me he encontrado. Por favor, comparte tus pensamientos y opiniones sobre este caso en los comentarios. Me interesa saber lo que piensas. Antes de irme, quiero anunciar que el podcast Crime Time vuelve para una segunda temporada. Para los que no lo saben, Joshua Miles, Kirsty Sky, Dark Curiosities y yo tenemos un podcast juntos. La primera temporada terminó en octubre del año pasado y se espera que la segunda temporada comience alrededor de finales de marzo, creo. Estén atentos a eso. Si quieren suscribirse al canal del podcast, el enlace está en la descripción del video. También pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y todos esos lugares. Dejaré un enlace a los canales de mis compañeros de programa en la descripción. También hacen crímenes reales, revisa sus canales. Una vez más, muchas gracias a June's Journey por patrocinar este video. Si quieres descargar el increíble juego, te recomiendo mucho que lo hagas. Lo dejaré enlazado en la primera línea de la descripción. Quiero agradecer especialmente a los miembros de mi página de Patreon. Muchas gracias por su apoyo, chicos. Si alguien más quiere unirse a nuestra pequeña familia de Patreon, dejaré el enlace en la descripción. Dejo varios enlaces importantes en la descripción del video. Por favor, dale me gusta a este video si te gustó y suscríbete si aún no lo has hecho y yo. Nos vemos la próxima vez para otro misterio con Molly. Adiós.